local. Ya, Porque entiendo que... ahora sí estamos en directo, Natanael. Ok. Bueno, buenos días. Ante todo, mi nombre es Adolfo Campos, eh, presidente de la Comisión Derecho Fiscal y Hacienda Pública del Colegio Nacional de Abogados. En nuestro nombre y de todos los que somos parte del comité y también de la Junta Directiva del Colegio Nacional de Abogados, presidida por el doctor Juan Carlos Araúz Ramos, le damos la bienvenida a este conversatorio sobre fiscalidad internacional, arbitraje y medios alternos que pueden existir en las controversias en materia tributaria. Para ello, contamos con un especialista en esta materia, alguien conocido, abogado panameño. Él es el licenciado Natanael Pineda. El licenciado Natanael Pineda es licenciado en Derecho con énfasis en Derecho Internacional Público en Rusia. Posee una maestría en tributación de la UNEXPA en Panamá, diplomado en Sistema Penal Acusatorio en Panamá y también posee un diplomado en globalización en Canadá. También posee una maestría en Derecho Internacional Tributario y doctorando en Economía Digital y Tributación, actualmente apoyando a la Embajada de Misión Permanente de Panamá en Viena y con 16 años de ejercer como abogado y 11 años en temas vinculados a la tributación. Es coautor del libro Tax Justice and Equality, que saldrá a la venta en diciembre del año 2022, bajo la edición del doctor Nevia Chinchín y Mario Rielt, que es parte de la editora Linde. La verdad, un honor tenerte, Natanael. Fuimos compañeros, colegas en su momento en la Universidad de Panamá, en la licenciatura de Derecho y Ciencias Políticas, y luego das este viaje importante en tu vida profesional hacia Rusia. Recuerdo ese momento en que conversamos de que tomaste la decisión, así que nos sentimos muy orgullosos, muy contentos de que la vida profesional, laboral y gremial nos haya nuevamente encontrado y por qué no para hablar de este tema que hemos venido tratando aquí en el Colegio Nacional de Abogados a raíz del fallo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional los artículos dentro del Código de Procedimiento Tributario en materia de arbitraje tributario. Tuvimos aquí una serie de conversatorios y ahora en esta ocasión tenemos a Natanael que nos va a hablar también sobre este tema. Así que adelanta, Natanael, y bienvenido a este espacio. Bueno, primero que todo, buen día, porque acá es buena tarde. Adolfo, de verdad que es un gusto nuevamente encontrarnos, por lo menos vernos las caras, aunque sea de distintos lugares, ¿no? Eso es lo que permite la tecnología y de repente, más adelante la tributación va a ser también así, en línea, ¿no? Que yo creo que ya en muchos países se está implementando diferentes tipos de tecnologías en la tributación. Como comentó el doctor Adolfo, el tema de hoy es perspectiva del arbitraje tributario internacional y local. Vamos a tratar de hacer un resumen cronológico del arbitraje internacional y la última parte de la presentación sería un poco los ejemplos que se conocen de arbitraje tributario a nivel doméstico o a nivel nacional, que son dos cosas totalmente distintas. Uno de los primeros pasos en el arbitraje tributario internacional lo encontramos en un acuerdo entre Inglaterra, Francia, Alemania y Japón en virtud de una disputa de construcciones de casas o viviendas que hicieron los extranjeros en Japón, que en inglés se le llama Japanese Tax House, que fue en 1902, que es donde estos cuatro estados se ponen de acuerdo para resolver un tema tributario. Y quizás el segundo momento en esa evolución es el acuerdo multilateral de Roma, que es el primero que introduce la posibilidad para los contribuyentes
que tenían algún tipo de desacuerdo con la administración tributaria para recurrir al gobierno del cual eran nacionales a efectos de reclamar temas de doble tributación. Y de ahí, pues, se han dado ciertos movimientos y ciertos otros intentos hasta llegar al modelo de convención de la OECD, que tiene ya más de 7 versiones, el modelo de convención tributaria de la ONU, que también tiene alrededor de 5 o 6 versiones, y que es lo que conocemos actualmente en los tratados tributarios. Quizás el principal elemento que hay que mencionar en cuanto al arbitraje tributario internacional es que no es un arbitraje en estricto sentido como lo conocemos en el arbitraje comercial, porque el arbitraje tributario es un complemento o suplemento del procedimiento de mutuo acuerdo, que en inglés se llama Mutual Procedure Agreement, o MAP, para resumirlo. Es decir, que el arbitraje viene a suplementar o a complementar el procedimiento de mutuo acuerdo para cuando los estados, después de cierto tiempo, si no han podido lograr solucionar las diferencias sobre quién le corresponde imponer o cobrar los impuestos en base a una transacción internacional, recurren al procedimiento de mutuo acuerdo y luego, en todos aquellos casos donde no haya, o aquellos puntos donde no haya acuerdo, pueden someterlo a un arbitraje, que es lo que se llama arbitraje tributario internacional. Esto es claro porque de repente muchas personas pueden confundirlo con el arbitraje comercial, que son totalmente distintos, que tienen incluso una naturaleza, digamos así, unas consecuencias jurídicas también un poco diferentes, pero que es importante entenderlo, porque digamos que en este siglo y empezando desde los 80, la firma de tratados bilaterales para evitar la doble tributación se ha incrementado y actualmente existen más de 3.000 tratados bilaterales para evitar la doble tributación. Entre ellos, Panamá tiene alrededor de 15 a 17 tratados bilaterales para evitar la doble tributación y que en alguno de ellos, más adelante podría verse el tema o temas tributarios donde impliquen o haya que resolverlo mediante el procedimiento de mutuo acuerdo y que posiblemente conlleven a resolverlo mediante un arbitraje tributario internacional. Para hacer un repaso rápido, para muchos debe ser conocido qué es arbitraje. El arbitraje internacional tributario podría definirse como un mecanismo casi o cuasi judicial para definir o solucionar disputas tributarias transnacionales y que hasta cierta medida tienen un efecto vinculante para las partes, para ambas partes, en este caso los estados, y el contribuyente, a pesar de que el contribuyente no es parte del proceso de arbitraje internacional. Y ese es otro punto importante, porque a pesar de que el contribuyente es uno de los más afectados, digámoslo así, con la decisión que alcancen los estados, no se le considera parte en el proceso arbitral. Como veremos más adelante, se le permite una participación muy limitada, pero sin que tenga el estatus de parte. De allí que sus derechos están bastante limitados en el arbitraje internacional tributario. Para también refrescar un poco la memoria, los tipos de arbitraje que más se conocen son el arbitraje que se llama arbitraje de mejor oferta o oferta final o el baseball arbitration, que es concepto netamente nacido de las disputas o conflictos en el béisbol de Estados Unidos. Por eso se le llama baseball arbitration. Y también está el arbitraje de opinión independiente, está el arbitraje obligatorio o vinculante, está el arbitraje voluntario, institucional, ad hoc, colegiado, no colegiado, etc. Pero para los efectos prácticos de lo que más se ve en derecho internacional tributario, nos vamos a referir a los 2 o 3 tipos de arbitraje que usa la convención modelo de la OECD y la convención modelo
de la ONU en materia de tratados para evitar la doble tributación. Es importante también tener presente que al explicar por lo menos lo que se entiende o es arbitraje de mejor oferta o de oferta final, y por qué los estados prefieren este tipo de arbitraje. El arbitraje de oferta final o arbitraje o baseball arbitration, que es como se conoce en inglés, es que las dos partes, en este caso los dos estados en disputas que tienen algún conflicto o para decidir a quién le corresponde tasar o imponer impuestos sobre la actividad transfronteriza comercial, presentan cada uno por su parte el proyecto de resolución que ellos consideran que es el adecuado en este sentido, y los jueces, en este caso los árbitros, deciden cuál de los dos es el que aplica. En este caso el árbitro no tiene mayor posibilidad de entrar a analizar la controversia en sí, sino que se dedica a escoger, evidentemente, haciendo un análisis jurídico entre las dos propuestas presentadas, y elige la que de acuerdo al criterio jurídico que ellos o su experiencia corresponde en este caso, y de esta manera otorgan el derecho de imponer impuestos a la transacción transnacional. Esto es importante porque, como vemos, en el arbitraje comercial común es totalmente diferente. Las partes, en este caso el contribuyente o la parte privada es activa y se considera parte en el proceso de arbitraje comercial. En el proceso de arbitraje internacional tributario, como vemos, es un poco distinto, ya que el contribuyente no es parte en el proceso. El otro tipo de arbitraje que también maneja o se maneja dentro de las convenciones modelo en temas para evitar la doble tributación es el arbitraje independiente o el arbitraje convencional, que es muy similar al arbitraje comercial convencional que conocemos, donde los árbitros tendrán que, en base a la documentación y pruebas presentadas, tendrán que elegir, hacer un análisis del expediente y del hecho, y entonces por sí mismo redactar un proyecto de laudo arbitral a favor de uno de las partes. Entonces, ya podemos ubicarnos un poco la diferencia, porque más adelante vamos a estar hablando también de este tipo de arbitraje, porque vamos a hacer la diferencia entre las dos convenciones, incluso entre las tres convenciones, porque también está la Convención Modelo de los Estados Unidos, y qué usa cada una de ellas y cuáles son las que más conocidas en el mundo. Quizás lo más esencial a resaltar hasta este momento es que, como vemos, el arbitraje tributario internacional difiere en su naturaleza e incluso en sus consecuencias jurídicas del arbitraje comercial tributario. Esto es importante que lo tengamos en consideración, porque puede pasar que nos digan, conocen de arbitraje, saben que es un arbitraje tributario, podemos tener idea, pero en el fondo no estamos entendiendo exactamente lo que es el arbitraje tributario internacional, porque es suplementario al procedimiento de mutuo acuerdo y no es independiente por sí. Es decir, el arbitraje tributario internacional depende del procedimiento de mutuo acuerdo, artículo 25 del modelo de convención de la OECD y de la ONU, y en el modelo de convención tributario de los Estados Unidos es el número 23, a veces 24, dependiendo el acuerdo que firmen bilateral. Y otro punto importante que para tener en cuenta es que ya muchos autores están hablando de que muchos de los principios que se manejan a nivel del derecho tributario y del derecho tributario internacional son principios que corresponden a los derechos fundamentales individuales o del ser humano. Por lo tanto, hay una tendencia actualmente de que se incluya al contribuyente como parte de las disputas tributarias internacionales e incluso locales. Y esto es importante porque
una de las excusas, yo diría, para que por muchos estados, en cuanto a permitir el desarrollo del arbitraje tributario en su legislación interna, es que esto viola la Constitución, de que viola los derechos soberanos, de que viola el principio de legalidad, pero cuando entendemos que el procedimiento tributario o los derechos o principios del derecho tributario están enmarcados dentro de lo que se conocen derechos individuales fundamentales, como por ejemplo el principio de legalidad tributaria está dentro del principio de legalidad. El principio de equidad, también tenemos el principio de equidad tributaria, es decir, el principio de equidad en general y el principio de equidad tributaria. Vemos que está enmarcado dentro de ese mismo principio general y que es uno de los principios fundamentales individuales. Está la capacidad de pagar, el derecho a un proceso justo o el debido proceso y la certeza jurídica. Todo esto también son principios que son parte o que son inherentes al derecho tributario internacional e incluso al derecho tributario local. Por lo tanto, no hay tal cosa como que se viola el principio de legalidad, si se quiere decir en temas internos. Esto un poco para adelantarme a lo que conversaremos más adelante sobre el arbitraje tributario local. Ahora voy a hacer un pequeño resumen entre los dos, o mejor dicho, tres modelos de convenciones tributarias para evitar la doble tributación que se refieren al arbitraje internacional tributario. Y la primera de ellas es la Convención Modelo de la OECD, que en su artículo 25, desde el 2008, introduce la posibilidad de que las partes, en este caso los estados, puedan resolver sus diferencias mediante arbitraje. Y la Convención Modelo de la ONU, que en su artículo 25A, porque tiene dos artículos, uno sin arbitraje y otro con arbitraje. El artículo 25 es procedimiento de mutuo acuerdo y el artículo 25A es procedimiento de mutuo acuerdo, pero con un párrafo más que hace referencia al arbitraje internacional tributario. ¿Qué diferencias hay entre estos dos modelos de convención? Pues bueno, quizás la diferencia principal es que, de acuerdo al modelo de convención tributario o para evitar la doble tributación de la OECD, el contribuyente, a pesar de que no es parte del proceso arbitral como en propiedad, pasados o transcurridos 2 años a partir del momento en que se presenta la solicitud de procedimiento de mutuo acuerdo y los estados no han llegado a un acuerdo sobre la aplicación de todos los puntos de su solicitud, puede entonces requerir a uno de los estados que el resto de temas pendientes, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, los que queden pendientes, se resuelvan en arbitraje. Y esto es importante porque cuando van al arbitraje, lo único que el arbitraje va a resolver es los temas que no han sido resueltos en el procedimiento de mutuo acuerdo. Es decir, que el arbitraje, en este caso realmente, o el proceso arbitral no se va a analizar todo la solicitud del contribuyente, sino solamente aquellos puntos de la solicitud del contribuyente que no han sido resueltos o que las partes, en este caso los estados, no se han podido poner de acuerdo para resolverlo mediante el procedimiento de mutuo acuerdo, valga la redundancia. En el modelo de convención de la ONU es un poco diferente. El contribuyente sí tiene la posibilidad de solicitar el procedimiento de mutuo acuerdo, pero son los estados, en el caso de la ONU, después de 3 años de estar negociando, de no llegar a un acuerdo, entonces pueden iniciar un proceso
de arbitraje tributario, nuevamente, para decidir aquellos puntos sobre los cuales no han logrado consenso o no han logrado ponerse de acuerdo después de 3 años de haberlo iniciado. Y nuevamente, aquí vemos cómo el contribuyente queda excluido de la decisión de los estados de irse a un arbitraje para resolver aquellos puntos no resueltos en el procedimiento de mutuo acuerdo. Otra diferencia que vemos es que la decisión que se toma dentro del arbitraje tributario que sigue el modelo de convención de la OECD es vinculante y los estados no pueden apartarse de ellos. Pero en el caso de aquellos tratados tributarios bilaterales que siguen el modelo de la ONU, tienen un periodo de 6 meses después que los árbitros han entregado el laudo o la determinación para cambiar o aún ponerse de acuerdo en cómo implementar la decisión emanada del laudo arbitral. E incluso pueden ser totalmente diferentes a lo que los árbitros ya han decidido. Es decir, que a pesar de que van por el proceso de arbitraje, los estados tienen 6 meses para decidir otra cosa si se ponen de acuerdo a lo que el laudo arbitral ha expresado. Ahora, quizás el único derecho importante que yo diría que tienen los contribuyentes en este caso, en los casos de arbitraje tributario internacional, bajo ambos modelos de convención, es que, no sé si la doctrina realmente lo conoce así, pero yo he decidido llamarlo el derecho a veto. ¿Qué significa esto? Eso significa que el contribuyente, después de tener conocimiento del laudo arbitral, puede decidir aceptar la decisión del laudo arbitral o continuar o empezar un proceso en la jurisdicción interna en el cual es residente fiscal o en uno de los estados que están en controversia. Y esto es importante porque quizás es el único derecho que le garantiza al contribuyente que las decisiones que se tomen tienen que ser lo más apegadas a derecho, porque el contribuyente entonces podría recurrir a la vía interna desconociendo cualquier resultado del laudo arbitral. Y aquí entra en juego quizás un concepto que anteriormente no lo comenté, pero de manera general lo expresé como parte de los tipos de arbitraje, que es el arbitraje obligatorio y vinculante. Porque lo vemos en el caso de la convención de la OECD, donde se dice expresamente que las partes están obligadas, en este caso los estados, y hago siempre referencia a esto porque el contribuyente no es parte del proceso, las partes están obligadas a acatar la decisión del laudo arbitral. Pero el problema que existe en ambos, digamos así, modelos de convención es que la decisión de someterse o de aceptar el arbitraje es voluntario, pero una vez que se acogen, entonces es vinculante. Diferente es a lo que se está tratando en los últimos años de introducir, que es el arbitraje obligatorio en los convenios para evitar la doble tributación, ya que esto de alguna manera permite más certeza jurídica tanto para los contribuyentes como para los estados, porque, por ejemplo, ¿qué ocurría antes de tener el arbitraje tributario dentro del procedimiento de mutuo acuerdo? Hay casos conocidos en la práctica internacional que procesos de mutuo acuerdo han demorado más de 21 años y los estados no se han podido poner de acuerdo. Entonces, cuando se introduce el arbitraje tributario internacional, lo que busca en primer lugar es yo diría así, un efecto profiláctico, porque obliga a los estados a esforzarse a decidir
en 2 años o 3 años, de acuerdo al modelo de convención que se utilice, todos los casos o todos los puntos de la solicitud del contribuyente. Y en el caso de que no lo hagan, van a quedar expuestos a que esa decisión le corresponda a un tercero sobre los cuales ya ellos no tienen control. Entonces, ese primer punto del arbitraje tributario es profiláctico. El segundo, como ya lo mencionamos, es un efecto, digámoslo así, que ofrece certeza tributaria para todas las partes. Es decir, en el máximo o en el mínimo tiempo posible, que en este caso, dependiendo nuevamente del modelo de convención que se siga, serían para la OECD aproximadamente 3 años, para la ONU, el modelo de la ONU, también aproximadamente 3 años. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, que son pequeñas diferencias que hay dentro de los modelos de convención donde es difícil decir que uno es más conveniente que el otro en cuanto a arbitraje tributario se refiere, porque en el caso de la opinión independiente, de acuerdo al modelo de convención de la OECD, los árbitros tienen un periodo de un año, de 365 días, para ser específico, para emitir el laudo arbitral a partir del momento en que se designa el presidente del tribunal arbitral. En el caso del modelo de la ONU, si deciden acogerse al arbitraje convencional o de opinión independiente, ese plazo es de 6 meses, pero a partir del momento de que el tribunal informa que ha recibido todas las propuestas o toda la documentación de ambas partes. Por eso pero por eso hay que determinar específicamente cuándo eso ocurre y por eso no hay un término específico. Pero eso son parte de las diferencias de repente que existen entre estos dos tipos de modelos de convención. Claro, hay mucho más que decir sobre este modelo de convención, pero yo entiendo que también estamos un poco cortos de tiempo. Por lo tanto, algo importante que agregaría a estos dos modelos de convención es que el acuerdo multilateral, o que en inglés se llama MLI, que es que de repente mucho se ha escuchado y mucho se ha hablado, y algunos incluso tienen una concepción equivocada pensando de que el MLI viene de alguna manera a modificar o a sustituir los acuerdos tributarios bilaterales para evitar la doble tributación, y no es así. El MLI lo que hace es que suplementa, siguiendo el plan de acción BEPS, que son 15 acciones, pero de ninguna manera vienen a modificar los tratados bilaterales para evitar la doble tributación y la evasión fiscal. Entonces, solo para tenerlo claro, porque el capítulo 6 del MLI introduce de manera mucho más amplia todo lo que tiene que ver con el arbitraje, y de hecho, de los 100 países que ya han ratificado el MLI, alrededor solamente de 33 han aceptado el arbitraje tributario obligatorio. Es decir, y el resto ha presentado reservas en cuanto a su aplicación, y en aquellos casos donde haya un país que haya aceptado el arbitraje tributario obligatorio y el otro no, entonces de mutuo acuerdo deberán de mutuo acuerdo deberán decidir cuál es el procedimiento a aplicar, irse por el arbitraje o no. Es decir, cuando hay dos estados en disputa, cuando uno tenga en su tratado bilateral el arbitraje obligatorio como paso posterior al procedimiento común, y el otro no, de todas maneras tendrán ellos que ponerse de acuerdo si aceptan incluir dentro de esa disputa en específico algún tipo de cláusula de arbitraje en el caso de que no lleguen a un acuerdo. Este mismo modelo, yo diría, se puede ver también en la Convención de Arbitraje Europea y en la Directiva
Europea de Resolución de Disputas Tributarias. Quizás la diferencia es que en el caso de la Convención de Arbitraje Tributario Europeo, es que inicialmente solo se hizo para casos de precios de transferencia, lo cual no le dio, digámoslo así, no tuvo mucha repercusión porque era muy limitado a la cantidad o al tipo de disputas o conflictos que podía dirigirse. Aunque esta convención sí le permitía, por ejemplo, a los contribuyentes a presentar pruebas voluntariamente o a petición, en este caso, del Tribunal Arbitral, lo cual era quizás un poco más, un paso más allá de lo que vimos en la Convención Modelo de la OECD y la Convención Modelo de la ONU. En cambio, la Directiva de Resolución de Disputas sigue muy similar al modelo de la OECD, en el cual los estados van a decidir, a pesar de que el contribuyente puede solicitar el arbitraje, los estados deciden si le dan derecho o le otorgan algún tipo de espacio al contribuyente para que presente documentación, pruebas, incluso ser escuchado por el Tribunal Arbitral. En la Convención de la ONU y en el acuerdo modelo que es anexo al artículo 25A de la ONU, también se habla un poco de esto, pero en la misma convención no se menciona. Hago esta diferencia porque la ONU hasta cierto punto ha copiado mucho los modelos de acuerdos para resolver temas de mutuo procedimiento, temas de procedimiento mutuo para evitar la doble tributación que tiene la OECD. Quizás la diferencia más sustancial la vemos con el modelo de convención tributario que usan los Estados Unidos. Como ya dije en principio, son las tres más conocidas. Hay otros modelos de convención, porque lo que tenemos en la Unión Europea no son modelos de convención, sino que son tratados y una directiva, es decir, que tienen fuerza de ley, que tienen otra naturaleza jurídica en sí y que es regional. En cuanto al modelo de convención tributario de los Estados Unidos, si bien el mismo no dice qué tipo de arbitraje se aplica, pero del texto, artículos 7 y 8 de ese modelo de convención, se puede entender que hace referencia al baseball arbitration o arbitraje de mejor oferta o de oferta final, que es lo que se utiliza mucho en los Estados Unidos, que como dijimos, es muy práctico para los estados porque no hay un proceso como tal, sino que los estados simplemente presentan sus dos proyectos de cómo debería resolverse la disputa y los árbitros eligen una de ellas sin mayor posibilidad de entrar a fundamentar, a justificarlo. Excepto en el caso de la ONU que permite que los árbitros hagan una pequeña introducción del por qué eligen una de las dos propuestas presentadas por los estados. Pero lo importante en el caso del modelo de convención de los Estados Unidos es que este modelo de convención sí permite, es más, hace obligatorio dentro del procedimiento de arbitraje tributario, una vez vencido 2 años de estar negociando una solución dentro del procedimiento de mutuo acuerdo, que el contribuyente, primero, solicite y segundo, presente por escrito digámoslo así, sus posibles solución del caso antes que los estados o las partes, en este caso los estados, presenten también su proyecto de decisión. Es decir, aquí la convención le otorga un derecho al contribuyente que no tienen en los 2 o 3 modelos de convenciones anteriores, 2 modelos de convenciones anteriores y la Directiva Europea y la Convención de Arbitraje Europea. Entonces, vemos que son pasos que se están dando, ya que
el tema del conversatorio era perspectivas del arbitraje tributario, que si bien son lentos y de repente muy cortos, pero que avanzan para darle mayor participación al contribuyente en la solución de conflictos o disputas tributarias a nivel internacional. Ahora, eso no está en la convención, pero muchos dicen por qué la Convención de los Estados Unidos o el modelo de convención de los Estados Unidos para evitar la doble tributación y la evasión fiscal es tan benevolente o tan benigna con el contribuyente como no lo son las otras. Bueno, lo que pasa, según algunos, es que si el contribuyente solicita un arbitraje después de los 2 años, él tiene que depositar en una cuenta del Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos $30,000. Es decir, el contribuyente va a pagar $30,000 por adelantado, independientemente de cuál sea el resultado, para poder que el proceso se inicie. Entonces, quizás es una forma también de colectar más y asegurarse que de cualquiera que sea la decisión, pues el contribuyente ya pagó algo al fisco de los Estados Unidos. Digo, ese es un comentario quizás no jurídico, pero las personas que conocen y quizás los académicos que están detrás o estudiando a más profundidad el tema, dicen que quizás sea esa una de las razones por las cuales se le permite al contribuyente tener una participación, digámoslo así, un poco más activa, porque se le cobra por esa participación, cosa que no ocurre en los otros modelos de convención. Pero igual, tiene la misma limitación de que solo es posible entrar a discutir aquellos puntos que no han sido resueltos o que las partes no han podido acordar en el procedimiento de mutuo acuerdo. Es decir, no es un procedimiento o no es un proceso completo. Es decir, solo lo que queda de remanente es lo que puede ir a arbitraje. Los otros puntos principales que ya han sido resueltos, pues ni siquiera se entran a analizar. También hay digamos, un cuarto, bueno, hay un quinto, porque Bélgica también tiene un modelo de convención, pero que muy poco realmente se menciona, pero ellos tienen su propio modelo de convención tributaria. Es el Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, de repente, que es mucho más conocido en Latinoamérica. También tiene un modelo de convención para evitar la doble tributación y la evasión fiscal, en el cual quizás es el único, pero que, de nuevo, muy pocos, o prácticamente yo no conozco ningún país que realmente haya utilizado este tipo de modelo de convención tributaria para en sus acuerdos bilaterales negociados, pero al final él está allí y del cual se puede hacer uso en el supuesto que se quiera revisar por lo menos el alcance que pueden tener las cláusulas o la diferencia que existe entre cada una de las cláusulas o artículos de los modelos de convención para evitar la doble tributación y la evasión fiscal. En este caso del Instituto Iberoamericano de Derecho Tributario, sí permite, que quizás es lo importante y por qué yo lo voy a resaltar aquí, es que sí permite que, de nuevo, vencidos los 2 años, primero se le permita al contribuyente expresar su opinión, es decir, ser escuchado en el proceso arbitral, y segundo, sí puede entrar a revisar todo el procedimiento arbitral, no solamente aquellos puntos que no fueron resueltos en el procedimiento de mutuo acuerdo. Es decir, nuevamente, por ejemplo, el primer modelo de convención que ellos presentan es posterior al 2012. Los 3 primeros que hemos mencionado, excepto la Directiva de Resolución de Disputas, que es del 2018, todos los demás vienen 2008, 2009, 2011, 2012. Vemos que se está dando, que de repente, digamos así, un pequeño avance, muy pequeño, si tenemos en consideración que el primer arbitraje tributario propiamente tal se da en 1902, ¿no? Es decir, de 1902, por un acuerdo entre 4 países, hasta el 2008 pasaron más de 100 años y todavía estamos prácticamente en la misma situación de que no se le permite al contribuyente ser parte del proceso arbitral.
ni siquiera el contribuyente es parte del proceso del procedimiento de mutuo acuerdo, pero es otro tema que quizás lo podemos ver en otro momento, o lo podemos también conversar ahora en el tiempo de preguntas o respuestas. Como les adelanté un poco hace un momento, la tendencia en el arbitraje tributario internacional es que se está empezando a mover hacia un arbitraje o una cláusula de arbitraje obligatoria en los acuerdos que se firmen a futuro, y aquellos que ratifiquen el capítulo 6 del MLI, que es el acuerdo multilateral para evitar la evasión, la erosión de la base fiscal de los países o estados miembros, ya que esa es la aspiración, a pesar de que el arbitraje no es parte del estándar de las 15 acciones BEPS, pero sí lo es el procedimiento de mutuo acuerdo, pero el arbitraje lo dejaron fuera de ese estándar mínimo que se requiere o que se está exigiendo en temas tributarios internacionales. Bueno, al final, de esos 100 países que actualmente han ratificado el MLI, 33, por ejemplo, incluyen el arbitraje o la cláusula de arbitraje obligatoria en sus acuerdos bilaterales negociados o que se negocien después del 2020. Nuevamente, son pequeños pasos que se van dando y que esperamos que a futuro más países decidan acogerse al arbitraje tributario internacional, porque al final esto le va a brindar más certeza jurídica tanto a los estados como a los contribuyentes, que son los más afectados con la decisión que resulte de este tipo de decisiones. Entendiendo también que, como dije al principio, el contribuyente tiene lo que yo llamo un derecho de veto, de aceptar o no la decisión que salga o que resulte del laudo arbitral, y acogerse a la vía interna, que tendrá un periodo más de tiempo que esperar, o en muchos casos, también un costo financiero adicional para el contribuyente. Pero al final, él decidirá qué le conviene más. Esto también es importante anotarlo, porque quizás uno de los países o el país más avanzado en temas de tributación, yo creo que por razones obvias, es Estados Unidos. Y Estados Unidos, si estoy correcto, en los últimos 3-4 tratados bilaterales para evitar la doble tributación y la evasión fiscal, ha incluido el arbitraje tributario internacional obligatorio. Es decir, que, y esto tiene los últimos 4 o unos donde ellos han modificado realmente, porque no son nuevos tratados, con Bélgica, con Francia, con Alemania y con Canadá. Ellos tienen ya acordado que aplicarán el arbitraje tributario internacional en el evento que surja o que queden pendientes después de 2 años algún tipo de puntos en cuanto a una solicitud de lo que se llama alocación de derechos tributarios a favor de uno u otro estado. Yo no sé cómo ando de tiempo, pero quizás eso es lo que yo diría las expectativas del arbitraje internacional tributario. Es decir, movernos cada vez más, dejar un poco esa concepción atrasada basada en la doctrina de protección diplomática, en el cual solo los estados eran parte o sujetos per se del derecho internacional, y abrir paso a una, digamos así, a una nueva era en el cual el individuo, en este caso la persona jurídico natural, pueda tener un rol mucho más visible en la decisión de conflictos o disputas que le vinculan directamente a la decisión y que tiene que sufrir las consecuencias de lo que resulte de esa decisión. Y digo esto porque aun cuando los estados, digamos, representan a sus nacionales en una disputa internacional, al final lo que los estados están representando es representándose a sí mismos. Es decir, cuando ellos encarnan o hablan en nombre de un nacional, al final lo que están defendiendo no es el derecho de su nacional, están defendiendo su derecho, en el caso tributario, a que puedan
tasar o que puedan imponer impuestos sobre una actividad económica que tenga o que sea transnacional. Al final eso es lo que se está decidiendo en este tema. Entonces, es imposible que el Estado, al final, cuando tiene que decidir entre los posibles derechos que le corresponden a su nacional como contribuyente y a sus derechos como soberano para imponer impuestos. Y al final, evidentemente, lo que va a prevalecer es el derecho soberano del Estado. Y lo que resulte y quede ahí quizás pueda favorecer o no al contribuyente. Haciendo yo diría este resumen lo más corto posible del arbitraje internacional tributario, porque es muy amplio y hay mucho más que comentar, me voy a referir un poco al arbitraje tributario doméstico, porque sí se diferencia del arbitraje tributario internacional. El arbitraje tributario doméstico es muy parecido al arbitraje comercial que conocemos, convencional, porque en este caso el contribuyente es parte del procedimiento. Y por ejemplo, como le mencioné en un principio, los principales, digamos así, los principales temores o argumentos que se tiene contra el arbitraje tributario doméstico es que viola el principio de soberanía fiscal. Es que en las constituciones generalmente existe una prohibición de renunciar al derecho de cobrar impuestos. Dice que se le priva del juez natural, lo cual no es cierto. Y que se infringe el principio de legalidad. Tampoco es cierto, porque vemos que todo esto se enmarca, si la ley lo permite y si la ley lo consagra, todo esto se marca dentro precisamente de un estricto principio de legalidad. Por eso es que hay autores como por ejemplo Michael Lang, Jeffrey Owens, Luis Eduardo Schori, que es un brasileño bastante conocido, que dice que estos son temores infundados, no justificados por parte de los estados que quieren mantener un status quo que no quieren realmente ser más transparentes con respecto a sus contribuyentes. Y digo esto porque el tema de transparencia actualmente está muy de moda en todos los foros internacionales. Entonces, si lo que buscamos es transparencia, el fisco también o el Estado también tiene que ser transparente con sus contribuyentes. Y una forma de ser transparente es permitiéndole vías alternas de solucionar sus disputas con la administración tributaria. Realmente hay pocos países que tienen instituido o como una institución legal el arbitraje tributario a nivel doméstico, pero entre ellos se puede resaltar Cabo Verde, Portugal, Estados Unidos, Venezuela y Canadá, que también tiene un procedimiento de arbitraje tributario dentro del procedimiento administrativo común. Y eso lo voy a explicar un poco más adelante porque es muy similar a lo que está en los Estados Unidos. Y Panamá, que lo teníamos hasta el mes de agosto de este año, que yo creo que era, y que de repente comparto un poco digámoslo así, las preocupaciones de por qué lo declararon inconstitucional, pero que creo que habían otras salidas en lugar de irse tan al extremo. Por ejemplo, en Portugal, lo que ocurrió fue que la ley se modificó y se restringió un poco los temas o las facultades o los tipos de disputas que podían o que pueden llevarse ante un tribunal arbitral tributario. Y con esto se evitaba declarar inconstitucional una institución que bien podía solucionar o por lo menos descargar digamos así, la mora judicial que tienen o que tenemos, porque no solamente nosotros, casi todos los países que han instituido el arbitraje tributario o doméstico lo hacen por la misma razón, que es disminuir la mora judicial, abaratar costos y tener más
certeza tributaria o certeza jurídica tributaria, que es lo que al final buscamos. Y una prueba de ello, de que no es nada diabólico, maligno, es que Portugal tiene más de 10 años de estar implementando el arbitraje tributario doméstico y es uno de los países de referencia actualmente en Europa y que la discusión se está orientando de alguna manera a tomar a Portugal como ejemplo. Yo sé que en Latinoamérica también se está discutiendo un poco el tema, hay mucha reticencia de aceptarlo, como le dije al principio o hace un momento, temas de carácter constitucional, pero que yo creo que se hace necesario que avancemos, porque el arbitraje tributario en este caso es solo un medio de los que ya existen en la actualidad en diferentes jurisdicciones, tanto para prevenir como para solucionar disputas tributarias. Entonces, no es nada nuevo y el hecho que nosotros, Panamá lo haya introducido en su momento en el 2019 con la aprobación del Código de Procedimiento Tributario no significaba realmente ningún atentado contra la Constitución, pero bueno, puede ser que haya opiniones diferentes que se puede discutir de repente en otro foro. Por ejemplo, para entrar a mencionar ejemplos específicos donde el arbitraje tributario doméstico o local ha sido bastante exitoso para reducir la mora judicial, para acelerar los términos de espera de una decisión judicial, es Estados Unidos. Estados Unidos, los primeros pasos en arbitraje tributario lo da en los años 90 cuando introduce un procedimiento tributario administrativo. Y en el 2010 crea el arbitraje tributario, pero dentro de ese procedimiento tributario administrativo y que solamente es para temas de hechos, es decir, temas de facto, no se puede, el juez en este caso el árbitro, no puede entrar a discutir ningún tema de interpretación de derecho. Es en este caso, lo que se somete a arbitraje es la determinación digamos, de un alcance, si es correcto el monto del alcance o no. Es solamente un ejemplo. Y esto incluso ha logrado que se reduzca, según las estadísticas, casi un 30% el volumen de casos que tenían los tribunales administrativos tributarios en Estados Unidos. En Estados Unidos, de hecho, es un tema un poco complicado porque tanto los jueces de jurisdicción ordinaria como los jueces especiales tributarios y administrativos pueden ver temas o disputas administrativas, eso depende de disputas tributarias, eso depende de lo que en este caso el contribuyente decida. Yo creo que dejar una decisión en temas muy puntuales y complejos como son los temas tributarios en manos de jueces que son civilistas, que son penalistas, creo que no es la mejor decisión, pero bueno, al final es una decisión que toma el contribuyente en aquellos países donde existe esa posibilidad. En el caso nuestro, al final los últimos referentes de decidir una controversia en materia tributaria es la Sala Tercera de los Contenciosos Administrativos, a pesar de que con la creación del Tribunal Administrativo Tributario creo que se avanzó, pero al final todavía sin que sea ofensivo, lo que voy a decir es que los magistrados de la Sala Tercera de los Contenciosos Administrativos no estoy seguro que sean especialistas en temas tributarios. Entonces, ese es un tema que también hay que ver con mucho cuidado. Yo entiendo que pueden hacerse de asistentes, pero no es lo mismo que el mismo juez, en este caso magistrado, tenga un conocimiento profundo del tema tributario. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, uno de las bondades que tiene el sistema o el modelo a seguir que ha implementado Portugal es que los árbitros que vayan a decidir conflictos o disputas tributarias, si la cuantía no pasa de 60,000 euros, el árbitro debe tener un título en derecho tributario, juez o un juez retirado del sistema de administración de justicia tributaria. Es decir, que no es cualquiera que va a ir a decidir en arbitraje un tema, una disputa tributaria entre el contribuyente y el fisco. Y por ejemplo, si pasa de 60,000 euros,
el presidente del tribunal arbitral debe tener un título académico de doctorado en temas tributarios. Es decir, eso es una de las condiciones que tiene el sistema o este modelo que se implementa en Portugal, que le da certeza de que la persona que va a decidir o que va a hacer la diferencia en la decisión, al tomar la decisión sobre el laudo arbitral, es un especialista realmente en el tema y no dejado, digámoslo así, a especialistas en otras ramas del derecho, porque la misma norma le está poniendo límites para poder resolver un tema complejo. Es decir, tiene que haber una especialidad y en algunos casos también le piden no solamente títulos de doctorados en derecho tributario, sino mínimo 3, 5 y 10 años de experiencia en el tema tributario, o ser juez retirado, o haber sido juez y estar retirado de la Administración de Justicia Tributaria. Todo esto son garantías que dan certeza de que las decisiones o los laudos arbitrales van a estar debidamente fundamentados, van a estar apegados a los principios primeros generales del derecho, al principio de legalidad y también al principio de legalidad tributaria, es decir, que no se está dejando ni se está improvisando, se está al contrario, incluso se está de alguna manera suplementando o complementando parte de la administración tributaria y a la vez está ayudando a resolver la gran mora que por lo menos en Portugal existía, que según las estadísticas dice nuevamente que andan cerca del 40% con el arbitraje. ¿Por qué razón? Porque si hay una disputa judicial, en este caso, y ya tiene más de 2 años, el contribuyente tiene derecho a solicitar que su caso sea resuelto mediante un tribunal arbitral. Quizás lo importante aquí es que el tribunal arbitral en Portugal está bajo el Centro de Arbitraje Administrativo, que a la vez está sujeto a la Corte Constitucional, está sujeto al Tribunal Central Administrativo y al Tribunal Supremo Administrativo, y que al final están sujetos a la Corte de Justicia Europea. Es decir, vemos un sistema de garantías, digamos así, dentro de ese esquema que de alguna manera dan certeza y legalidad a las decisiones que se tomen por el tribunal arbitral. Bueno, en el caso de Panamá, yo no voy a entrar en el caso de Panamá, que me parecía que estábamos bastante avanzados si comparamos con Portugal. Pero que bueno, como ha sido declarado inconstitucional y que yo sé que ha sido objeto de muchas ya intervenciones, no voy a entrar a repetir lo que ya otros panelistas de repente han consultado, y trataré de hacer un pequeño resumen de lo que ya hemos conversado para que quede en la mente, ¿no? Diferencias fundamentales. El arbitraje tributario internacional no es el arbitraje común, comercial, que todos conocemos. Es suplementario y que solo se puede recurrir a él cuando queden puntos no resueltos después de 2 años de estar negociando esta alocación de derechos tributarios a una de las partes. Una de las partes, me refiero a Estados, porque el contribuyente no es parte del proceso arbitral, que quede claro. En el proceso de arbitraje doméstico o local, como vemos, el contribuyente sí es parte del proceso arbitral y por lo tanto tiene muchas más garantías y quizás tiene mejor opción a un proceso justo que el arbitraje internacional. Y segundo, que esto es parte de la evolución que se va a dar. Yo estoy seguro que en unos 10, 15 años quizás nuevamente tengamos alguna norma de arbitraje doméstico en Panamá. Y segundo, también podamos acogernos o ratificar el tema del arbitraje tributario obligatorio para decidir temas de doble tributación o de alocación o de determinación de derechos tributarios, porque
de manera general, lo más seguro que ustedes lo conozcan, es que los tratados bilaterales para evitar la doble tributación y evitar la evasión fiscal no crean nuevos impuestos. Lo que esos tratados permiten es que los estados puedan, o digámoslo así, de alguna manera distribuir los derechos soberanos de tasar una actividad que es transfronteriza, evitando de esta forma que un mismo contribuyente o que un contribuyente quede sujeto a doble tributación, que puede ser económica o puede ser jurídica. Generalmente la doble tributación económica es un poco más difícil de evitar, pero al final puede ser parte de la discusión. Entonces, esta es la tendencia que se está viendo. Yo creo que con la incorporación que ha hecho los Estados Unidos o de respaldar la inclusión del arbitraje tributario obligatorio dentro de los contratos o acuerdos bilaterales que ellos firman, te va a dar un nuevo movimiento, porque de hecho países ya como dijimos Portugal, Grecia, Suecia, también han incluido el arbitraje tributario obligatorio en sus acuerdos bilaterales, y aquellos que han ratificado el MLI, que tienen que indicar los tratados que están cubiertos por el mismo, bueno, de ellos 30 o 33 ya han aceptado como parte de su práctica en la firma de acuerdos bilaterales, o que van a ser cubiertos por el MLI, capítulo 6 de este acuerdo multilateral para evitar la evasión de la base imponible. Y ese número va a seguir creciendo, evidentemente. Claro, los estados tienen temor porque dice que están cediendo derechos soberanos, porque supuestamente la Constitución tiene algunos límites para transar sobre temas tributarios, pero al final, como dije hace un momento, estamos viviendo una era de transparencia donde cada vez más todo el mundo habla, o todos los países hablan de transparencia. Entonces, una de las formas de ser transparente es dándole más participación, siendo más transparente en las decisiones que se tomen como Estado, porque al final eso también va a transferirse a las decisiones que se tomen a lo interno y incluso en la sociedad en general. Entonces, el tema de transparencia no es solamente cuando le conviene a uno de los estados, sino que debe ser un tema inclusivo para estados y sus sociedades. Y de esa manera, evidentemente, se puede contribuir a un desarrollo, yo diría así, más moderno y más integral del derecho general y del derecho tributario. Yo con esto termino porque yo creo que ya me pasé del tiempo. Y si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna duda. Gracias, Natanael. La verdad, no es fácil exponer de un tema tan denso que lleva años ya de análisis y recorrido doctrinal, jurisprudencial y en la plaza. También a nivel internacional se ha discutido. Tenía algunos comentarios que me han hecho llegar acá por medio de la plataforma y de redes. En el caso panameño, ¿consideras que, bueno, frente a esta demanda y fallo de inconstitucionalidad, publicado ayer ya en Gaceta, así que ya queda en firme y se cumple con todos los efectos de forma y fondo que establece la Constitución, el Código Judicial, ya pasamos pues a una nueva situación que ameritaría entonces hacer una legislación íntegra sobre el arbitraje tributario en Panamá, tomando en consideración aquellos aspectos que la Corte dijo, se puede reintentar este sueño o esta inquietud de establecer en Panamá el arbitraje tributario? Bueno, es un tema más que todo constitucional, pero yo creo que sí existen
posibilidades. Yo lo que creo es que hay que analizar el tema no solamente desde la parte emotiva o emocional, sino de un estudio netamente jurídico, ver los ejemplos de Portugal, de Estados Unidos, incluso de Canadá, que a pesar de que tienen ciertas limitaciones, como lo vemos en el caso de Portugal, se permite el arbitraje en derecho. En el caso de los Estados Unidos solo se permite el arbitraje de hecho. Pero hay que introducir algún tipo de mecanismo que permita, primero, una alternativa de solución de disputas y segundo, coadyuvar al sistema ordinario de justicia administrativa o en este caso de justicia administrativa tributaria. Yo creo que sí es posible, solo que hay que sentarse a analizar y ver la experiencia internacional, en este caso Portugal, que es muy exitosa. De hecho, en Europa todo el mundo habla de ellas, porque al principio se tenía un miedo porque decían que el arbitraje está de alguna manera restringido por el Tribunal de Justicia Europea. Entonces, pero al final, como vemos, como es un ente permanente, que era lo que quizás era el miedo que se tenía respecto a la decisión que iba a tomar la Corte de Justicia Europea, porque la Corte de Justicia Europea solo lo acepta si tiene algún tipo de permanencia. No admite que sean tribunales ad hoc. Por eso es que Portugal lo crea dentro del Centro de Arbitraje Administrativo, que es un centro permanente, y con eso está sujeta al control de la Corte de Justicia Europea. Y no sí, un es centro institucionalizado. Acá correcto. el sistema panameño que estaba en el Código de Procedimiento tenía las dos alternativas. Correcto, que yo creo que es el más sano, institucionalizado, porque como dije, el tema ad hoc, digo, se puede dejar, pero da más garantías, de alguna manera, un tribunal, un centro permanente especializado, y también da más confianza a todos los stakeholders o actores, en realidad se le llama, o interesados en este tipo de métodos alternativos. Otro punto importante, Natanael, que nos comentan acá, y que fue uno de los temas también discutidos, es que el Estado no tenía escapatoria. Una vez el contribuyente decidiera someter la controversia a arbitraje, el Estado no podría oponerse. Y básicamente a nivel de contrataciones públicas u otros medios alternos de solución del conflicto, siempre el Estado tiene la posibilidad de que eso esté previamente establecido en un contrato o un acuerdo. Acá la causa indicaba que una vez terminado el procedimiento administrativo, pues el que tiene la potestad de decidir o no si iba hacia arbitraje era el contribuyente. Y sin desmérito de que puede o escoger o no esa vía, y el Estado o al fisco solamente le continuaba a seguir el paso del contribuyente. ¿Qué comentario tienes al respecto frente a lo que has revisado o visto de otras jurisdicciones como Portugal y Estados Unidos, donde hay quizás esa alternancia que el Estado no quiera coger el camino arbitral? Mira, en el caso de Portugal se establecen plazos, pero adicionalmente, antes de someter la disputa, en este caso, al arbitraje, tiene que haber un documento de mutuo acuerdo donde las partes decidan lo que van a someter al arbitraje. Entonces, no es tan cierto que, digámoslo así, existía un mandato legal que una vez transcurrido el periodo de tiempo establecido en la ley, con la sola solicitud del contribuyente se tendría que someter el caso a arbitraje, evidentemente sujeto a esa negociación del acuerdo arbitral, donde las partes se ponen de acuerdo, y que quizás sí limitaba de alguna manera el derecho del Estado, pero al final, de nuevo, el Estado debería suministrar justicia expedita, porque también es parte de todo el proceso de transparencia que tenemos, o que se está aspirando en todos los foros, digámoslo así. Entonces, si el Estado brindase justicia expedita, no había necesidad de medios alternos. Los medios alternos, de hecho, si usted mira toda la justificación, incluso en el derecho internacional tributario, es disminuir la mora judicial, disminuir los tiempos que toma una disputa judicial por las vías ordinarias, como en el caso de este acuerdo, de este caso en Estados Unidos,
que demoró 21 años para decidir un procedimiento tributario. O sea, te imaginas, es una generación, si es una empresa que le hayan secuestrado 100 millones de dólares, pues va a quebrar porque no va a tener forma de seguir subsistiendo. Entonces, quizás lo relevante aquí es que el Estado también tiene que ponerse límites de alguna manera, porque tampoco puede ser ilimitado. Al final, el poder emana del pueblo, no del Estado. El pueblo, mediante un contrato social, le otorga al Estado como ente, digámoslo así, superior para que organice el resto de las normas en convivencia, pero no puede ser en detrimento del propio Estado. En este caso, no puede ser en detrimento del propio contribuyente. Porque algo que yo he visto, y la tendencia es que las administraciones tributarias, y me hago la reserva y hago el comentario de España, es que la administración tributaria debe verse como un amigo, no como un enemigo. Es decir, recurrir a la administración tributaria en muchos casos en este momento es como recurrir ante el enemigo, cuando debe ser todo lo contrario, que no tiene que ver con esta presentación, pero por ejemplo, en Panamá no existe lo que se llama tax ruling, que es si yo tengo algún tipo de temor sobre un tema, yo recurro a la administración tributaria por anticipado para que la administración tributaria se pronuncie y después no pueda cambiarme el criterio y tiene que quedar sujeta a esa decisión. No existen, por ejemplo, los acuerdos avanzados de precios. Entonces, si no le brindamos realmente otras alternativas al contribuyente, lo estamos amarrando y sometiendo a estos procesos larguísimos, tediosos, caros, a veces improductivos, que no cumplen el rol de justicia expedita que consagra la propia Constitución. Entonces, estamos violando también la Constitución por otra parte. Entonces, yo creo que sí se puede introducir, siguiendo los ejemplos de los Estados Unidos, si no queremos que sea un tema de discusión en derecho, sino puede ser un tema de discusión de hechos. Por ejemplo, un contribuyente que no esté de acuerdo con un alcance, por el monto del alcance, no con la norma que se aplica, sino el monto, pueda recurrir a un árbitro para que en lugar de esperar 3 años, en 3 meses tenga una decisión. Y eso va a acelerar en sí los procesos de administración de justicia y los tiempos que al final ofrece certeza jurídica y certeza jurídica tributaria. Yo aspiraría que el solo hecho de tener certeza jurídica tributaria es un avance importantísimo. No esperar 20 años para tener una decisión, o 7 años, o 5 años cuando lo puedo tener en 2, 3 años. Por último, un comentario nada más adicional que también nos hablan acá sobre lo que comentaste de la especialidad de la materia tributaria y del sometimiento de estas controversias ante un juez especialista. Cuestión que ya en la vía jurisdiccional pues se hace bastante complejo, bastante complicado, dado que la sala tercera, un magistrado tiene que ver desde un despido en el IDAN hasta materia de precio de transferencia, si le llega a su despacho. Entonces, puede ser una materia muy densa, muy compleja, que por no tener la expertise o la práctica o la experiencia o el conocimiento técnico, teórico, puede incurrirse en algún tipo de error de valoración de la situación frente del acto administrativo frente a la norma, que es realmente lo que se valora la legalidad del acto administrativo en esta instancia. Entonces, pareciera, ¿no? Lo que te entendimos y siguiendo tu presentación, que el arbitraje llena ese vacío de juez imparcial, técnico y sobre todo resolver causas complejas como la materia tributaria en muchas ocasiones. Sí, correcto. De hecho, para ahondar más en ese caso, en Portugal, si la controversia es mayor a $500,000 y el tema es complejo, se permite, el presidente del tribunal arbitral, dijimos que tiene que tener un PhD o un doctorado en tributación, haber tenido experiencia en la rama tributaria práctica, pero permite que se haga acompañar de expertos economistas o contadores que formarían parte del tribunal, pero el presidente del tribunal tiene que ser abogado con la experiencia. Es decir, eso también ayuda un poco más a tener un criterio
en el caso de precios de transferencia, que son temas financieros bastante complejos y que no necesariamente son jurídicos, Así es. tener un mejor entendimiento y poder dar una mejor decisión, tener una mejor decisión o exponer una mejor decisión en el laudo arbitral. Yo creo que eso sí, efectivamente, de alguna manera soluciona el temor que se tenía de que los jueces o los árbitros, o en este caso los adjudicadores, como se le dice en muchos foros, no tendrían la experticia. Y quizás otro temor que surge en ese momento, pues, pero es que ese árbitro va a ser muy caro. Yo creo que eso se soluciona de alguna manera cuando se hace de forma institucional y no ad hoc, con ciertos parámetros desde un principio bastante, digamos así, sin ser muy rígidos, pero tampoco sin ser muy flexibles, para evitar que se caiga en costas o costos demasiado onerosos. De hecho, actualmente se discute en la convención que se pretende firmar para el 2026 de UNCITRAL, que es para temas de solución de disputas entre inversor y Estado, que una de las cosas que ellos discuten es que se establezcan ciertos límites para evitar costos de honorarios de peritos y abogados excesivos. Entonces, si lo ves, no solamente en el tema tributario como tal, sino en el tema de inversiones también se está discutiendo. Y que me parece lógico, porque es que en algunos casos ocurría que las costas de abogado eran casi el 30% del valor de la demanda. Y más en los peritajes. Entonces, eso hacía que hubiese mucha especulación en estos temas. Entonces, cuando usted, de alguna manera, y por eso es que se establece que sea juez tributario retirado, porque quizás va más allá del puro interés financiero de gran profesional, sino que lleva un tema académico, lleva un tema profesional que sobrepasa cualquier interés financiero, que es bueno, porque creo que todo el mundo tiene derecho a recibir una paga por su trabajo, pero de alguna manera el Estado tiene la facultad de restringir este tipo siempre y cuando, de hecho, nosotros tenemos en Panamá el acuerdo de la Corte sobre honorarios de abogados, entonces no es nada nuevo tampoco para nosotros. Dentro de ese mismo esquema se podría establecer montos aproximados que no sean exagerados, y con eso se mantiene tanto el principio de, digamos así, de economía, como se garantiza que quien vaya a ser parte de un tribunal de arbitraje tenga la experticia, el conocimiento y la experiencia en los temas que va a decidir. Porque como usted dijo perfectamente, los jueces, no es, en el caso de los jueces de la sala tercera, no es porque no tengan conocimiento, no es porque no quieran, sino porque digamos así, por el volumen de temas que manejan, no tienen la posibilidad de dedicarse 100% al estudio de un tema tributario. Si bien es cierto, en Panamá hay muy pocos casos de precio de transferencia, pero el caso de precio de transferencia son muy complejos o se pueden ser muy complejos, que hasta gente con mucha experiencia tiene problemas para entenderlos. Cuanto más nosotros que, digamos así, nosotros porque me incluyo, ¿no? Que no estamos lidiando todos los días con un tema digamos así, multipartita de 3 precios de transferencia, donde hay compañías que tienen una discusión en 3, 4 jurisdicciones, cuando acumulan, por ejemplo, una sola casa matriz, en el caso de Panamá, de sedes de empresas multinacionales, y ver cuál es el alcance realmente que tienen cada uno de esos países al momento que el tribunal decida. Digo, esos son temas muy complejos que no pueden dejarse a un magistrado que es en términos despectivos se usa como todólogo, pero no es porque él quiere, sino porque la competencia de la sala o de la institución que está a cargo se lo impone. No, y la estructura es así, ¿no? Además, los magistrados de sala ven materia constitucional, Correcto. la materia de amparo, advertencia, materia también de advertencia de inconstitucionalidad y demandas de inconstitucionalidad, habeas corpus, habeas data, y adicional la materia de su área, que es el contencioso administrativo, que puede ser de un despido a un funcionario público hasta un tema de precio de transferencia, contratos y demás. Entonces, sí, es un abanico de situaciones donde analizar la legalidad del acto administrativo frente a lo que establece la norma, que es lo que se hace en el contencioso, si es ilegal o no dicho acto, puede adicional a meritar
un análisis técnico muy profundo que en muy pocas ocasiones se especializa, pues, una sala en materia contenciosa administrativa sobre estos temas, porque también el volumen es poco, pero un único caso o 2 o 3 casos pueden derivar en cuantías muy, muy importantes, y de eso dependen muchas otras operaciones de la propia empresa y puestos de trabajo e inversión extranjera, y la seguridad jurídica, que es lo que nosotros como país que atrae capital debe garantizar. Bueno, Correcto. Mira, Natanael, un último momento para que adelante. la pregunta va en esa línea, es el ejemplo de Estados Unidos, donde el Tribunal Administrativo nombra a un juez supervisor que a la vez nombra el árbitro que va a decidir el tema de hecho. Es decir, es una estructura de tres niveles. La Corte Administrativa Tributaria designa Correcto. un juez especial que a la vez se encarga de supervisar al árbitro. Es decir, para darle legalidad a lo que resulte de esa decisión arbitral. Él es un supervisor de todo lo que hace el árbitro dentro de la estructura administrativa. Así es, así es. Bueno, Natanael, agradecido nuevamente en nombre, pues, de la Junta Directiva del Colegio Nacional de Abogados que preside Juan Carlos Araúz Ramos, de todos los miembros de la Comisión de Derecho Fiscal y Hacienda Pública del Colegio Nacional de Abogados. Te damos las gracias por tu participación en este conversatorio que hemos tenido durante esta mañana. Allá creo que tarde noche donde te encuentras en Viena. Así que la verdad, nuevamente, gracias. Te deseamos éxitos en todas las labores profesionales e intelectuales y de estudios que estás llevando a cabo en aquel país. Y sobre todo, te esperamos acá próximamente para seguir discutiendo de este y otros temas tributarios que sé siempre te apasionan y te gustan, que va a ser necesario seguir discutiendo sobre arbitraje y no solamente arbitraje, sino los métodos alternos de solución de conflicto. Y un elemento que podemos tratar más adelante en otra conversación es que frente a la demanda de inconstitucionalidad, vuelvo y repito, publicada ayer ya en Gaceta, quedó vigente como método alterno de la resolución de conflicto el tema de la transacción tributaria. Eso sí no fue declarado inconstitucional y fue un artículo dentro de un desierto que ha quedado allí, a ver si la administración tributaria pudiera accionar, traer a la vigencia esa norma, precisamente en estos momentos, pues, para desahogar lo que es el litigio en materia tributaria, pueda su reglamentación o su ampliación de esa norma pueda servir como un método alterno para la resolución de conflictos y controversias de litigios tributarios, que ya muy bien lo explicaste, son bastantes. Así que bueno, ahí queda vigente, y a una próxima ocasión podemos hablar sobre la transacción tributaria que está vigente dentro del Código de Procedimiento Tributario. Así que, Natanael, te cedo los micrófonos para tu despedida y próximamente vernos acá en Panamá. No, primero que gracias, corriendo un poco de todo, corriendo dentro de todo lo que me corresponde hacer. Cierto, es un tema que estamos tratando de investigar mucho más a fondo, porque es solo una alternativa y la idea es que seamos un poco más, es decir, que nos adelantemos un poco en el tiempo y tomemos ejemplos muy específicos que ya están en Latinoamérica, incluso en México, como comentaba la última vez el defensor tributario, que al final lo que van a permitir es que la relación contribuyente-fisco sea más fluida, donde el contribuyente sienta de que la administración tributaria realmente es una amiga y no alguien que le está tratando de quitar sus recursos. Entonces, y eso se logra con educación, con capacitación, pero no solamente del contribuyente, sino también que la administración tributaria entienda que ella existe gracias al contribuyente. Entonces, esa relación con el contribuyente debe ser una relación, digámoslo así, dentro del marco de la legalidad, pero con sinergia. Y así yo creo que vamos a aumentar las tasas de recolección de impuestos, porque lamentablemente, tanto en el impuesto como el impuesto sobre la renta, como el impuesto ITMS, el gap que tenemos
es de casi un 50% de evasión o de no recolección. Entonces, necesitamos mejorar esos temas que tanto lo necesita la sociedad panameña para desarrollar obras de infraestructuras, y no solo de infraestructuras, sino de beneficio a la comunidad en general. Entonces, claro que sí, con mucho gusto podemos conversar sobre los medios alternos de solución de conflictos tributarios. Y no solo eso, hay una serie de temas, precios de transferencia sobre transacciones financieras, tecnología y aplicación de la tecnología en la tributación. Es decir, yo con gusto en cualquier momento, ya sea a través de Zoom o de Team, y quizás en un mejor horario, con mucho gusto me avisan con una semana de anticipación y yo me sumo al proyecto. Por supuesto. Gracias, Natanael. Gracias a todos ustedes que nos están viendo en sus oficinas, en sus casas, en sus trabajos. Nos han reportado pues sintonía de este live que hemos hecho a esta hora precisamente por la diferencia horaria con Natanael, pero sin lugar a dudas queda guardado. Es una fuente de información permanente, queda ya grabado dentro de la página del Colegio Nacional de Abogados del Facebook, y también pues futuro lo podemos descargar también y guardar ahí, publicar a través de YouTube. Así que sin más, muchas gracias, Natanael, muchas gracias a todos los que nos han escuchado y hasta una próxima entrega. También les recordamos que Natanael tiene la publicación de un libro próximo en el mes de diciembre. Así que también, por favor, si nos los puedes hacer llegar ya cuando esté publicado, para divulgarlo en las redes sociales del Colegio Nacional de Abogados y promoverlo sobre esta interesante obra donde eres coautor junto a otros. Así que gracias, Natanael, por esta publicación que haces, que enriquece la literatura en Panamá, y muchas gracias nuevamente por participar en este conversatorio. Hasta luego, amigos, y hasta una próxima ocasión. Gracias, saludos.